como dice mi amigo Miguel Sánchez Hostiz, esto es de no creer. Acordaros que hice un gran llamamiento a la muchedumbre y os pedí que me enviarais pimenteros. Ya ha llegado el primer pimentero. ¿Habéis visto qué maravilla? David de Jorge, Robin Food, Lasarte, y ha llegado hasta mis manos. Esto solamente puede pasar con Obama Bin Laden, que le llega ahí a su sitio. Esto pasa con Matías Prats, que pones Matías Prats Madrid y le llega seguro. Pasa solamente con las eminencias. Y el primer paquete ha llegado nada más y nada menos, como no podía ser de otra manera, desde Hondarribía, desde mi pueblo, desde Mariñel, que es una super ferretería que está cerca de casa. Es un poco trampa, pero de verdad que yo no he influenciado nada en esta historia y en este envío, ¿eh? Y como veis, lo que llega en el paquete es un maravilloso pimentero. Acordaros que hicimos un llamamiento para que mandarais pimenteros. Aquí en este programa que se llama Robin Food Atracón a mano armada, que da comienzo ahora mismo, os dije que íbamos a iniciar una cruzada para padrinaros todos los pimenteros que enviéis. Todos tendrán cobijo y todos tendrán sitio en la cocina de Robin Food. No os quepa la menor duda. Y luego, lógicamente, este pimentero ha llegado con una carta maravillosa. Fijaros qué maravilla. David, te mando este molinillo de pimienta para tu colección. Rufina, desde Hondarribía, y luego me ponen la postdata, trabajo en la ferretería. Así que lo que haré será rápidamente ir a la ferretería a darles un beso y a darles las gracias, y a todos vosotros os doy la bienvenida a este programa. Vamos a hacer hoy dos recetas maravillosas. Ya habéis visto que al principio del programa me he puesto así los ojos en plan chinorri, porque vamos a hacer, bueno, pues dos preparaciones muy sencillas que tienen, ese recordatorio de Asia, de esa cocina que tanto yo creo que nos gusta a todo el mundo. Vamos a hacer una cosa muy sencilla, que es el arroz cocido al vapor. Arroz blanco cocido al vapor sin más, que sabéis que es una preparación en torno a la cual gira prácticamente toda la cocina asiática. El centro de toda gran cocina y de todo gran banquete allí es el arroz, y alrededor del arroz giran el resto de elementos. Y lo que vamos a hacer es hacer un arroz blanco muy sencillo, cocerlo a vapor, que normalmente no solemos cocer los arroces al vapor, sino que los cocemos en agua un montón de rato. Va a haber una preparación muy rápida de cocerlo unos minutos en agua, pero luego esa cocción terminará hecha al vapor. Y lógicamente, como elemento principal, tendremos ese arroz blanco, pero alrededor lo que girará será una maravillosa cazuela de cerdo agridulce, que es una preparación que yo creo que nos gusta absolutamente a todo el mundo. Muy pocos elementos, especias muy divertidas y una serie de puntos que al final vamos a conseguir que den una receta realmente suculenta y realmente sabrosa. Ya sabéis lo que tenéis que hacer: ir al relleno de la escalera, gritar bien alto, que hoy venimos en plan chinorri, gritar bien alto también que lo que tiene que recibir Robin Food en este programa son muchísimos molinillos, decir a todo Cristo que empieza el programa, volver al sofá, acurrucaros, poneros la manta, coger el orujo, coger el cafelito, coger el gin tónico, el cubata, sobre todo coger papel y boli y tomar buena nota de las recetas que vamos a ofreceros en este programa, porque venimos súper cargados hoy, ¿eh? Así que el programa comienza en un pispás. Robin Food. Bueno, pues hoy vamos a hacer un cerdo agridulce que tiene buena salsa, tiene buena historia. Y a mí, sabéis que, a mí y a muchísima gente, yo creo que los platos de salsa siempre gusta recogerlos con arroz para que se embeban y para que se empapen de todas esas salsas maravillosas. Y no hace falta, lógicamente, irse a Asia para darnos cuenta de que el arroz es el elemento central prácticamente de su gastronomía. Alrededor giran, muchísimos platos, lógicamente, pero en estas tierras también el arroz es fundamental, porque, por ejemplo, tenemos platos como los chipirones en su tinta, que yo creo que necesitan siempre de escoltarse de un buen arroz blanco. Al final, por el mismo procedimiento y por la misma historia, que es que recoja la salsa, en este caso, de los chipirones en su tinta. Y siempre es interesante tener un arroz blanco al lado, para no comer pan, que tampoco es ninguna chorrada, tener un arroz blanco para evitar el pan, y de alguna manera también para que ese arroz blanco, como os he comentado, se embeba de toda esa salsa maravillosa que podemos comer con la cuchara y nos podemos dar un banquetón. Exactamente lo mismo, como os he explicado, pasa en la cocina asiática. Y luego sabéis que en este programa nos hemos prodigado mucho con recetas, exóticas, ¿no? Porque está muy bien que descubramos nuestro recetario más elemental, está muy bien que, lógicamente, nos adentramos en esta cocina cristiana de Occidente y toda esta historia, pero sabéis que nos hemos prodigado con recetas tailandesas, hindúes, con chispazos y con recetas divertidas. Y en este caso, yo creo que un cerdo agridulce, seguramente un chino, si ve la receta, se reirá de nosotros, pero yo creo que un cerdo agridulce forma parte, de esa... de ese recuerdo que tiene todo el mundo de cuando era chaval, iba a los restaurantes chinos. Yo creo que todos nos hemos iniciado alguna vez, con un cerdo agridulce. Vamos a hacer uno muy sencillo y, sobre todo, lo que os he dicho es que en este programa reivindicamos, el poner los pies en otras culturas.
Acordaros que en antiguas entregas vino, bueno, pues una cocina coreana con la que hicimos un miyoku, una sopa de algas, que hicimos también unos tallarines de boniato maravillosos con una carne salteada, con verduras, y en aquel momento aquella cocinera nos explicó efectivamente lo que estoy diciendo y que es importante que se escolte todo ese tipo de cocina con ese tipo de arroces blancos, que en estas latitudes tenemos siempre por costumbre, bueno, pues cocerlo en agua o cocerlo en un caldo o lógicamente hacer cocciones secas como las paellas o todas estas historias. Pero nuevamente no estamos acostumbrados a cocer el arroz, bueno, pues al vapor, ¿no? Es verdad que en esta receta que os voy a explicar va a haber primero una cocción en agua breve, pero luego sobre todo lo que va a haber es una cocción al vapor, con, bueno, pues encerrado dentro de la cazuela, y el arroz queda muy sabroso. Es muy importante que los arroces que utilicemos sean arroces, bueno, pues que tengan, bueno, pues cierto aroma, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, los arroces basmatis quedan muy ricos. Yeonchu, que es una cocinera que trabaja con nosotros aquí en el programa, me explica que, por ejemplo, en Corea los arroces no son aromáticos, son arroces glutinosos, son arroces que sobre todo lo que tienen es textura, esa textura, pues, bueno, glutinosa, ¿no? Pero el arroz basmati, por ejemplo, o cualquier arroz aromático queda también fantástico. Y hablo de Yeonchu. Yeonchu me ha prometido que va a venir al programa de cocina. Seguramente se estará riendo detrás de la cámara y no sabrá ni dónde meterse. Pero me ha traído un regalo maravilloso que es este té verde. Y luego me ha regalado unos palillos porque me ha dicho que tengo que comer despacio. Y me ha regalado palillos. Yo creo que porque me mira con buenos ojos y quiere que dure este programa hasta la eternidad. Así que vino una cocinera coreana, pero estoy seguro que pronto tendremos a otra cocinera coreana en este programa. Y antes de que llegue, lo que vamos a hacer es, pues, cocer el arroz al vapor. Vamos a meter el arroz en esta especie de colador de malla y es muy importante, como cuando vino Ricardo Sanz del Kabuki al programa, que nos explicó que para hacer sushi había que lavar el arroz. Es muy importante que para hacer este arroz al vapor también lavemos bien el arroz debajo del grifo de agua. Así que a la fregadera. Y es muy importante que hagamos esto. Que lo lavemos bien. Acordaros como Ricardo solía decir que era importante que se restregara, bueno, pues el grano con las manos y que de alguna forma lo que conseguimos con esta historia es retirar el máximo posible de almidón. Veis que el agua queda blanca porque está llena de almidón y, como os digo, es muy importante que vayamos lavando de esta forma. ¿Veis? Y vayamos eliminando ese almidón que se va por el caño. Y llegamos a esta operación hasta que el agua que está aquí encima, en vez de estar blanca, esté transparente. Rabbit Food. Bueno, mi arroz ya está perfectamente lavado. Es importante que le deis ahí candela con las palmas de las manos, que chorree el agua bien, que se vaya lavando perfectamente. Y en cuanto el agua está transparente, no está el agua como blanca, que al final está blanca por el almidón, lo que hacemos es escurrirlo perfectamente y prepararlo para cocinar. Lo vamos a cocer en dos fases. Primero va a hervir un poco en agua y luego lo vamos a cocinar al vapor. Por eso me he provisto de este cestillo, ¿no? Es verdad que si no tenéis un cestillo de estas características, bueno, pues lo podéis hacer de otra forma, que es, yo tengo aquí ahora mismo agua que está hirviendo. Si no tenéis este cestillo, lo que hay que hacer es, bueno, cogéis el arroz, lo laváis en un bol, alguna historia de estas, con un colador, lo paséis a un colador, lo echáis en esta agua hirviendo y es importante que en esta agua hirviendo esté 5 minutos. 5 minutos hirviendo a potencia bastante maja. Se le puede añadir un poco de sal. Yo no le voy a añadir sal, lo voy a cocer natural, sin sal ni historias. Podéis hacer lo que queráis. Lógicamente también podéis añadir pastillas y tinglaos de estos, pero yo creo que si utilizáis un buen arroz, como es este, o seguramente el que tendréis en casa o el que compraréis, lo rico es, bueno, pues disfrutar del sabor puro del arroz, ¿no? Porque el arroz, cuando es aromático, cuando es un buen arroz y cuando es un buen grano, cuando lo comes, si no le has añadido sal al agua, no has añadido caldos ni historias, es, bueno, pues para mí muy gustoso disfrutar de ese sabor puro del arroz, ¿no? Si el arroz blanco sin sal o sin darle un poquito de alegría a esta historia os parece una sosada, pues lo que hacéis es, bueno, pues condimentar vuestra agua como queráis. Y si no, lógicamente este arroz blanco es una base para acompañar cualquier guiso, pero lógicamente a este arroz blanco al vapor, luego lo que podéis hacer es, fuera del fuego, hacer un sofrito, o hacer un tomate con una cebolla, o hacer un aceite con un pimentón, o con un curry, alguna historia, y tranquilamente, o unos ajitos en una sartén con un poquito de aceite de oliva bien dorados, tranquilamente lo que podéis hacer luego es tirarlo por encima, mezclarlo y darle un poquito de alegría al arroz. Pero yo creo que lo interesante es que este arroz quede blanco y puro, inmaculado, como si hiciera la primera comunión, porque luego lo que vamos a hacer con él es escoltarlo con un cerdo agridulce. Entonces, como os decía, si no tenéis este colador, echáis aquí el arroz, lo tenéis 5 minutos hirviendo y luego es importante que lo escurréis en la fregadera a través de un colador,
rescatando un poquito de agua de cocción, porque hay que guardar un poco de agua de cocción que se mete en el fondo de la cazuela, se aparta la cazuela del fuego, se deja el arroz dentro con un poquito de agua en el fondo, se tapa y lo dejamos unos 15 minutos en reposo para que termine de cocinarse en su propio calor. Si tenemos una historia de estas, que al final está hecha un poco a medida de la cazuela, lo interesante es que luego, en vez de tener que escurrir el agua y tener que andar con el colador y todos estos tinglaos, es mucho más fácil, bueno, pues sacar y meter el cestillo y queréis mucho más... Es mucho más quedón y es mucho más cómodo, mucho más sencillo, no tienes que andar haciendo luego el gamba en la fregadera. Entonces, como os digo, agua hirviendo, que esta está ya a punto de melocotón, ya veis que ya está prácticamente en ebullición, y lo que hacemos es meter el cestillo dentro y, como os digo, vamos a tener este arroz aproximadamente unos 5 minutos a cocción potente, o sea, con buenos borbotones. Cuando pasen esos 5 minutos de cocción, lo que haremos será levantar el cestillo, mucho más cómodo que tener que ir a la fregadera, colarlo y todas estas historias. Levantaremos el cestillo, lo veréis en unos segundos, lo levantaremos, lo apartaremos a este bol para que no nos manche, tiraremos prácticamente toda el agua de cocción, dejaremos un fondo, taparemos y dejaremos unos 10-15 minutos en una esquina para que termine de cocerse, bueno, pues en el propio calor del agua que está en el fondo y del propio calor residual que tiene la cazuela. Y de esa manera obtendremos un arroz blanco cocido al vapor absolutamente maravilloso. Ya lo veis, esto ya hierve. Veis que el agua está transparente porque hemos quitado todo ese almidón. Es importante que lo hagáis. Y aquí os aseguro que ya empieza a salir, bueno, pues ese olor maravilloso que tiene el arroz bueno recién hervido. Vamos a bajarle un poco el fuego porque está esto muy cañón. Vamos a tapar. Y como os digo, vamos a dejar estos 5 minutos a arbores potentes. Y en un santiamén seguimos en Robin Food, Atracón a mano armada, que es vuestro programa de cocina favorito. Robin Food. Bueno, como os he dicho, esto lleva 5 minutos hirviendo. Herbores pausados, ya lo veis. No un hervor aquí en plan salvaje. Lo que hacemos en esos 5 minutos, si no tuviéramos un cacharro de estos, es tendríamos que ir a la fregadera a escurrir y toda esta historia. Lo cómodo de un cestillo de estos es que levantamos el cestillo. Para no montar el Cristo, ponemos un bol aquí para que no gotee. Y luego lo interesante es esta agua de cocción, pues lo que hacemos es retirar prácticamente su totalidad, salvo unos 2-3 centímetros de fondo, que vamos a dejar más o menos a esta altura, ya lo veis. Lo que hacemos es dejar, como os he dicho, ese fondo de caldo de cocción del arroz ahí. Lo que hacemos es volver a meter el cestillo dentro, tapamos y dejamos este arroz fuera del fuego en una esquina aproximadamente unos 10 minutos para que termine de cocinarse en su propio calor. Cuando pasen esos 10 minutos, lo que haremos será meter un tenedor con unas púas y rascarlo un poco para soltarlo, y ese arroz tranquilamente nos aguantará otros 15-20 minutos más, perfecto para comer. En ese caso, para añadirle, como os he dicho antes, a la europea unos champiñones salteados o un refrito que hagamos en una sartén con unos ajos, con algunas especias, con un poco de chile, con un poquito de puerro, lo que queráis. O si no, blanco, natural, inmaculado, nos va a servir para escoltar a todos estos ingredientes que tengo aquí a la derecha, porque en un santiamén nos vamos a arrancar con un cerdo agridulce. ¿Habéis visto mi solomillo y el resto de ingredientes? En un segundo seguimos en Robin Food. Bueno, pues nuestro arroz blanco está descansando en la cazuela, bien tapado, bien encerrado, para que en 10 minutos el vapor y el calor que hay concentrado en esa cazuela termine de cocinar el grano. Y la verdad que va a ser una guarnición estupenda para nuestro, bueno, pues para nuestro pato. En este caso, guarnición estupenda a la europea, pero acordaros que en Asia el elemento fundamental en la comida siempre es el arroz. Y lo que guarnece al arroz son el resto de ingredientes y el resto de elementos que giran en torno, bueno, pues a este grano maravilloso. Nos gusta el arroz, ¿eh? Y en este programa hemos hecho muchísimas recetas con él. Ahora, como os digo, vamos a hacer, bueno, pues un cerdo agridulce. Un cerdo agridulce con los elementos básicos de un cerdo agridulce, que suele ser, lógicamente, un solomillo de cerdo, que además es una carne que está bien barata de precio y da gusto cocinar con ella. Además de este solomillo de cerdo que vamos a trocear en un segundo, tengo un poco de piña, que yo creo que un poco de fruta, bueno, pues al arroz le va a venir bien, sobre todo para ese contraste agridulce de esta receta. Luego tengo aquí pak choi, que es una, bueno, pues una col, ¿no? Una col que la verdad que se utiliza muy poco, que no se ve frecuentemente en los mercados, pero que habitualmente hay muchos ya importadores que, bueno, pues que lo están trayendo, y afortunadamente podemos disfrutar, bueno, pues de esta col, ¿no? Una col de origen chino, una col que habéis visto que al contrario que las coles que normalmente solemos ver en las tiendas o en nuestras huertas, que se recogen y se aprietan un cogollo, es una col abierta, es una col, bueno, pues abierta al mundo, con sus hojas abiertas y sin cogollo prieto,
cierto, con, bueno, pues con una similitud o con un parecido a lo que puede ser una celga, no tiene nada que ver con la celga, con un amargor, bueno, bastante interesante y una verdura que se puede saltear, que se puede, bueno, pues brasear, que se puede comer incluso crudo a cortada muy finita, se pueden hacer muchísimas cosas con pak choi. Y en la receta de hoy lo vamos a utilizar para darle mucha gracia a este cerdo. Habéis visto que además tiene, bueno, pues un aspecto bien bonito. Además de este pak choi y esa piña que os he anunciado ya, tengo una serie de elementos: pimiento rojo bien picado que está en este bol. Tengo cebolla roja también bien picada. Tengo nuestro maravilloso jengibre, que la verdad que pocas veces lo suelo sacar. Está picado aquí, pero lo suelo sacar pocas veces aquí al programa. Ya habéis visto que es una raíz maravillosa que esconde, bueno, pues una pulpa amarillenta y divina, como diría Boris Izaguirre. Fijaros qué color más chulo, y sobre todo esto lo que tiene es un picor maravilloso y un olor a limonado que ahora mismo me está llegando a la napia. Es un auténtico gozo bueno, pues el jengibre. Además tengo ajo picado, tengo un poco de perejil, tengo lógicamente un poco de picante, porque yo creo que este cerdo tiene que tener un poco de picante. Y luego además, en la última parte de la receta, después de saltearlo, lo que haremos será añadir un poco de tomate, un poquito de tomate, añadiremos un poco de salsa de soja, añadiremos un poco de vinagre y luego añadiremos sésamo, que en este caso habéis visto qué molinillo más maravilloso de sésamo. También existen lógicamente molinillos para sésamo. Habéis visto, me lo ha regalado Yonchu, lógicamente, que el programa gira en torno a Yonchu hoy. Además es un sésamo cultivado por su madre y es una gozada porque yo nunca había visto un molinillo de sésamo. Nosotros tenemos por costumbre siempre utilizar el grano entero, y esto es un molinillo que luego lo utilizaremos al final para añadir un poco de sésamo sobre la preparación. Ella me dice que seguramente este sésamo, bueno, pues si lo enfrentas a cualquier sésamo que podemos encontrar en el mercado, seguramente se podría obtener el doble de aceite de este sésamo que está aquí encerrado de cualquier otro sésamo seco que podamos encontrar aquí en Occidente. Lo cultiva su madre, y la verdad que en este programa en muchísimas ocasiones hemos utilizado el aceite de sésamo porque nos gusta, porque es perfumado, porque tiene un gusto muy potente, y yo creo que también porque le da, bueno, pues ardor y suculencia a la cocina, tanto oriental como en un momento dado un toque a una ensalada o a cualquier preparación occidental. Siempre os digo, nos tenemos que iluminar la vida, y estos son los elementos y los ingredientes que nos la alegran. Entonces lo que vamos a hacer es coger un pak choi que tampoco sea muy grande, el más grande, soy un cebollo. Y lo que vamos a hacer es, bueno, pues limpiarlo. Bueno, están limpios, ¿eh? Lo que vamos a hacer es trocearlo. Bueno, limpio no, está limpio por fuera, pero lo que vamos a hacer es soltar las hojas. Vamos a pasarlas un poco por agua. Estas tierras y todas estas marranadas, lo que hay que hacer es limpiarlo bien, ¿eh? Y hay que limpiar bien la verdura siempre en el grifo, muy importante. Acordaros que se puede hacer de esta forma, o si son verduras con las hojas, bueno, pues más recogidas y más difíciles de limpiar, es importante llenar las pilas con agua, añadir una generosa cantidad de lejía o de vinagre, sumergirlas y limpiarlas en varias aguas. Insistir en las hojas internas de todas estas verduras y quitar toda la tierra que podamos. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, como hacemos con las acelgas en casa, es separar las hojas verdes de la penca. Porque las hojas verdes les vamos a añadir al final de la preparación. Como si fuera una espinaca igual. En vez de cocinar entera la penca, que se suele hacer de esa forma, cocinarla entera, lo que vamos a hacer es rescatar el verde y añadirlo justo al final, para que se asusten con calor y nos queden así muchísimo más sabrosas. Estos cogollitos los dejamos aquí. Vamos a escurrir el resto de agua. Por un lado el verde y por otro lado las pencas. Y las pencas tampoco se trata de cortarlas en trozos muy pequeños, y será suficiente, bueno, pues con este tamaño. Habéis visto que tienen cogollos muy prietos, parecen cogollos de los de Tudela, pero no tiene nada que ver con un cogollo esta historia, ¿eh? Sencillamente salteaos con un poquito de aceite,
un poquito de sal, sacarlo del fuego y echarle un poquito de salsa de soja por encima y un poquito de pimienta son una delicia. Así que lo que tenéis que hacer es intentar buscar los pak choi, que los encontraréis porque, como os he dicho, afortunadamente hay bastantes comerciantes que últimamente los están trayendo, localizarlos e incluirlos en vuestros recetarios. Además de este pak choi, tengo piña y lo que vamos a hacer es cortar esta piña en dados. Yo soy un poco salvaje, ¿eh? Y los corazones de la piña, hombre, no la base ancha de abajo, que es un corazón mucho más gordo, pero en la zona de arriba, que estas rodajas de las zonas de arriba, yo el corazón me lo suelo comer, ¿eh? Soy un poco anormal, pero es que me gusta. No, como os digo, el corazón de la zona más ancha de la piña, que suele ser un corazón más leñoso, más duro, pero de las partes de arriba, sin ningún problema, hacer la prueba y así no desecharéis piña, que no estamos para tirar comida. Vamos a cortar la piña en dados, tampoco muy grandes, ¿eh? ¿Veis? Esta zona leñosa, como es de la parte de arriba, pues tampoco está tan dura. Pues yo me suelo comer hasta la zona leñosa de la parte ancha. Si está muy dura, la chupo. La chupo tipo chimpancé. Le saco todo el jugo y luego escupo. Un poco simios también ya somos, ¿eh? Importante que la piña esté madura, que esté dulzona y que esté rica. Y luego, por último, lo que vamos a hacer es pasar aquí una bayeta y trocear nuestro solomillo de cerdo. Un solomillo de cerdo que está bien limpio, le hemos quitado, bueno, pues todos los tendones y todas las cochinadas. Y lo que vamos a hacer es partirlo, bueno, pues en dados un poco más gordos que los de la piña, pero tampoco muy grandes. La carne de cerdo es muy sabrosa, es muy rica, no es muy grasa y hay que incluirla en la dieta, ¿eh? Aquí me quedo troceando el solomillo de cerdo. Voy a terminar de cortar esta punta en dados y en un segundo, porque esto se remata en un santiamén, terminamos el cerdo agridulce. No levantéis ojo, que estáis en Robin Food, Robin Food. Bueno, no es un wok, pero una especie de sartén un poco amplia, porque esto es un salteado, una pizca de aceite en el fondo. Vamos a darle a esto leña, que ya la tiene. Y como os digo, mi cerdo bien cortado en dados, podéis utilizar la carne que queráis, pero yo creo que el cerdo agridulce es el ABC de esta receta. Luego os iniciéis con otro tipo de carnes. Lo que hacemos es añadirla al fondo. Ojo con la sal, la vamos a salar, pero ojo con la sal porque esto lleva luego salsa de soja. Y la salsa de soja sabéis que es potente. Así que ojo, un poquito de sal sin pasarnos. Y lo que no ha de faltar, lógicamente, es la pimienta. Que se te duerma un poco la mano aquí en la sartén, Leña, sin chorradas, Pimentero de Lizarazu, que me trajo a mi hermano Álvaro, supercampeón. Este creo que fue el primero que llegó. Este no llegó por correo, llegó con emisario. Os lo he dicho antes, que mandadme pimenteros por correo, Robin Food Lasarte, y llegarán. Y los apadrinaremos. Este fue el primero. Y el que han mandado de Mariñel es el segundo. No se tiene que secar el cerdo, Vamos a dejar que esto coja un poquito de color y en un santiamén seguimos. Robin Food. El cerdo bien dorado lo apartamos a un plato. Vamos a añadir un poquito más de aceite de oliva y en este fondo de sartén lo que vamos a hacer es darle una vuelta a la piña, pero una vuelta rápida, Justo para que se suelte y para que coja todo el gusto del cerdo que hay en el fondo. Y ahora aquí en la base lo que vamos a hacer es añadir un poquito más de grasa. No mucha, pero una gotita. Y vamos a añadir nuestra cebolla roja.
Vamos a añadir nuestro pimiento rojo, no todo, vamos a hacer cantidades de persona normal. Vamos a añadir nuestro ajo picado. Vamos a añadir, importante, el jengibre, que no falte. Vamos a añadir un poco de perejil. Y nuestra cayena entera. Yo creo que esto tiene que ser una historia con alegría. Vamos a dejar que esto poche unos segundos. Tampoco hace falta que estofe mucho, que haga un sofrito muy fuerte. Tiene que quedar un poco crocante, caliente, que sofría un poco, pero que no quede demasiado pochado. Y como os digo, lo que tengo es el pak choi, que lo vamos a añadir ya. Las hojas las añadiremos al final, ¿eh? Tengo mi cerdo. Vamos a añadir un poquito más de aceite, una gota de aceite, gota, ¿eh? Ahí, que haya música otra vez. Vamos a añadir la piña. Vamos a añadir un golpe de vinagre de Módena. Un buen golpe de salsa de soja. Por lo de la sal de antes que os he dicho, ojo con la sal. Vamos a añadir ahora las hojas verdes del pak choi. Un poco de tomate. Y vamos a dejar que esto hierva unos segundos antes de incorporar el cerdo. Acabamos el programa ya, pero no os vayáis. Mi salteado ya maravilloso, bien embebido. Lo que hacemos es añadir el cerdo con todo su jugo. Fuego apagado ya, porque esto ya está cocinado. Unas vueltas. Vamos a añadir un poco de perejil. Y luego aquí está nuestro arroz. Acordaros, fijaros qué cocción. El vapor. Pues sale un olor maravilloso. Colocamos esto en el fondo. Vamos a añadir, bueno, pues una ración zaca en plan salvaje. Mañana vamos a hacer becada asada. Gran día, porque sois muchísimos los que nos habéis pedido que hagamos becada asada. Así que mañana es el día. Esto ha sido Robin Food Atacón a Mano Armada, vuestro programa de cocina favorito. Fijaros, qué final de programa más maravilloso con esta super fuentaca de arroz blanco. Que si no sabéis cómo se hace, como el programa ya se ha terminado, lo que tenéis que hacer es entrar en davidejorge.com o en la web de ITV y volveréis a reproducir el programa de hoy y sobre todo volveréis a leer las recetas. Fijaros. Os quiero mucho. Agur.